quiero saludar con mucho cariño, admiración, al trabajo que haces, al doctor Hernán Fraga, mi paisano adorado. Tenías que ser de Chihuahua. De Chihuahua, ¿verdad? así es. Oye, paisano, has ayudado a mucha gente, me incluyo. Incluyo a mis hijos, incluyo a gente muy famosa que públicamente ha dicho que gracias a ti les cambió la vida, como Juan Pazurita, como Omar Chaparro. La verdad es que hemos llegado contigo con niveles de sobrepeso importante y a través de un régimen, de un entendimiento sobre todo, Hernán, hemos logrado sobrepasar esos kilos de más para vivir más sanamente. Dentro de eso nos evitamos, muchos de nosotros que hemos sido tus pacientes, llegar a una diabetes, llegar a un síndrome metabólico, problemas serios en la alimentación. ¿Dónde está esa línea, Hernán? ¿Dónde está la línea de la gente que tenemos o tuvimos sobrepeso? Atendernos a tiempo y lograr evitar enfermedades que no se nos van a quitar el resto de nuestra vida. Mira, es una muy buena pregunta porque pues no es fácil como cortar este punto donde podemos dar el paso 1, 2 y 3, ¿no? Pero sí tenemos herramientas para poder identificar quién podría ser candidato a padecer una de estas enfermedades. Y te pongo un ejemplo. Si tu papá tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene infarto, pues probablemente tú vas a tener parte de esos riesgos. Si tu mamá tiene los mismos riesgos, pues tú ya tienes esas dos variables que conoces que están ahí y que si a esas variables les agregas exceso de peso, se van a hacer una realidad. Entonces, conocer el antecedente familiar es fundamental para ti. Esa es una. 2, hay signos que te pueden ayudar a entender que está pasando algo. En el caso de diabetes, síntomas como comer mucho, tomar mucho, orinar mucho, fatiga, visión borrosa, son síntomas de que te hablan, de que la glucosa está subiendo. Un signo es esta línea oscura que sale en el cuello, en la cara posterior de tu cuello, que se ve una línea oscura con piel gruesa, verruguita, se llama acantosis nigricans. Ándale. Eso te habla... ¿Cantosis? Acantosis. Acantosis nigricans. Cans. Ajá. Es una línea oscura en la nuca, ajá, en el cuello, en la parte de atrás. ¿Y por qué se produce, Fernanda? Es porque la insulina es un factor de crecimiento. Entonces hay mucha insulina y en ese segmento de la piel la hace un poquito más gruesa, la pigmenta y se hace esa línea que identificamos fácilmente. El cuerpo es sabio, Hernán Fraga. O sea, el cuerpo es sabio y va a tener manifestaciones de cómo te estás alimentando, de si haces o no ejercicio, de si bebes mucho alcohol o no bebes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El tema es verlo. La gente lo ve. Es frecuente que si ven esta línea o si ven que están muy hinchados, en fin, signos y síntomas, ¿acuden al doctor? No, porque estamos en un mundo, Fernanda, donde el 80% de la población tiene estos problemas. Entonces, tú puedes darte cuenta que eres distinto cuando tienes partes con qué compararte, ¿me explico? Pero si todos son iguales y todos comen mucho y todos tienen esa línea, dices, pues es normal, ¿me explico? Entonces, no es tan fácil darse cuenta, además de que pues hay ahorita también muchos movimientos de aceptar tu peso, y yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que tú tienes que aceptarte y amarte como eres, pero si hay algo que te está dañando, pues puedes modificarlo, ¿no? ¿Crees que hay gordos felices? Pues yo creo que esa es una respuesta muy personal, pero los pacientes con los que yo he platicado, ellos me dicen que pensaban que eran felices. Hasta que dejaron de ser gordos. Pero pudiera ser que alguien sí lo disfrute, ¿me explico? Los que, no sé, es una
cuestión muy subjetiva y depende mucho en qué te fijes de tu vida o qué te hace feliz en tu vida, ¿no? Pero simplemente creo que el exceso de peso es una enfermedad que te hace padecer y te hace poner en riesgo de padecer otras enfermedades. Por ejemplo, el 90% de los pacientes con diabetes son tipo 2. El 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos. Entonces, Híjole, hay qué una datos. relación directa Qué que no datos, Hernán. podemos ocultar. ¿Me explico? Hay muchas cirugías. Fíjate, cirugías estéticas, liposucciones, en fin, pero hay también esta cirugía metabólica Ujú. para el tratamiento de diabetes. Cuando ya tienes diabetes, ¿quiénes son los candidatos para esta cirugía y quiénes no? Mira, ¿Tú haces la cirugía? yo hago esa cirugía. Muchos compañeros míos la hacemos. Es una cirugía que realmente cambia vida. Antes de responderte esa pregunta, me gustaría hacer una anotación, Fer, porque estamos hablando qué hacerle a un paciente que ya tiene diabetes, siendo que lo más importante sería cómo evitar que ese paciente desarrolle diabetes, Claro. ¿no? Entonces, siempre nos enfocamos en resolver un problema, pero tenemos la posibilidad de evitar el problema y eso es algo exitoso. Entonces, si tú tienes un paciente con obesidad, le pides exámenes de sangre y resulta que tiene resistencia a la insulina o un estado prediabético y lo operas en ese momento, ese paciente no va a ser diabético. ¿Me explico? Y es una situación que realmente es muy valiosa, tanto para el paciente como para la familia, en cuestión de salud, en cuestión calidad de vida, Económica. pero también en cuestión económica. Tú sí Es sabes, que es muy tú sí sabes de caro. dineros, Es exactamente. que es carísimo. No. Un paciente, Es mejor no tenerla. Pues, ¿cómo vas a exacto. querer tener diabetes? Pues no. Un paciente con diabetes en 2 años gasta más de lo que cuesta una cirugía que previene la enfermedad. A ver, vamos por partes, Hernán. ¿Alguna vez escuché en este espacio que la prediabetes no existe? Por eso estás tú aquí para contestar este tipo de dudas, Hernán Fraga. No existe porque es como estar preembarazado o preembarazada. Pues no se está preembarazada. Eso es cierto. Pues es una cuestión de semántica, pero si te dicen, si sigues así vas a ser diabético, debería ser el mismo impacto. ¿Me explico? O sea, en medicina lo que queremos es clasificar y poner un nombre. Entonces puede llegar alguien y decirte, oye, eso no es diabetes. No, no es, Pero va a llegar a ser. pero va a serlo. Entonces Ese no le es una pones prediabetes, pero tú puedes llamarle como tú quieras. Casi seré diabético, a un pasito de ser diabético, como tú quieras, pero el camino va a ser el mismo, el fin va a ser el mismo. Entonces, fíjense, lo que estás explicando, Hernán Fraga, es que antes de llegar en el casi voy a ser diabético o diabética, hay una cirugía que me puede ayudar a definitivamente no serlo. No serlo, exactamente. A ver, explícanos. Y es la misma cirugía que le haces al paciente que tiene diabetes. Pero, mira, te pongo las posibilidades, ¿no? Si un paciente ya tiene esa tendencia a ser diabético, bueno, probablemente tiene en sus genes esa posibilidad de desarrollar la enfermedad. Si ese paciente con prediabetes o casi diabético lo haces perder peso, vas a evitar ser diabético en un 40%. ¿Por qué? Porque estás quitando peso, grasa. La grasa es un factor que bloquea la insulina. Te cuento así rapidísimo. La insulina es como una llave y esa llave abre la puerta del músculo para que el azúcar que esté en las venas se meta al músculo y funcione como energía. La grasa tapa la cerradura. Entonces, aunque haya insulina, no la puede abrir. Entonces, al paciente que lo haces perder peso, se quita esa grasita y la insulina funciona mejor. Eso previene diabetes 40%. La cirugía te hace perder peso, pero también tiene otros factores hormonales. Elimina una hormona que bloquea la insulina y produce unas 3, 4 hormonas que estimulan la secreción de insulina, que te hacen más sensible a la insulina, que disminuyen el apetito y que disminuyen la absorción de glucosa.
Esas características es las que suman el otro 50% que no te da la dieta. Y por eso es una cirugía que previene diabetes. ¿Ok? ¿Lo Comparado van con el peso. entendiendo? Yo lo voy entendiendo bien, lo voy entendiendo claramente. Cualquier duda que nos escriban o que te hablen. Ahorita vamos a dar los datos del teléfono de Hernán Fraga, el doctor. Mientras tanto está en @metabólico en Instagram. Con K. Ajá. Con K, metabólico, ahí búsquenlo. Pero a ver, esta cirugía, ¿a quién decides hacérsela? ¿A estas personas que tienen un sobrepeso, que no son diabéticos todavía? Se los haces a diabéticos también, pero esta te previene de ser diabético. Mira, es un procedimiento, te platico un poquito de historia. Hace muchos años había muchas úlceras gástricas y en esas úlceras gástricas cortaban un pedazo del estómago y unían con el intestino. Y se empezaron a dar cuenta que esos pacientes perdían peso. Entonces empezaron a hacer más pequeño el estómago y a hacerlo como una cirugía para pérdida de peso. En 1982, en la Universidad de Carolina, se dieron cuenta que ese paciente que habían operado de bypass gástrico también había tenido control de la glucosa. Y a partir de ahí se empezó a investigar cuáles eran los factores que participaban en este control de la glucosa. Doctor Hernán Fraga nos decía hace un momento, 1982, en una cirugía que hacen en Carolina, se dan cuenta que ese paciente también tuvo control de sus niveles de glucosa. Y a partir de ahí se empezaron a hacer los estudios y en 2017 ya se empieza a usar el término cirugía metabólica. Hasta 2017. Y a partir de ahí ha crecido el término porque si te pones a analizar todo lo que pasa, y yo le pregunto siempre a los pacientes, imagina que tienes una hija de 18 años, que tiene exceso de peso, que puede ser diabética y que esa misma hija la puedes tener a los 50 años en una realidad alterna, con diabetes, etcétera. ¿Cuándo te gustaría operar esa niña, a tu hija? ¿A los 18 o a los 50? A los 18. Porque vas a evitar enfermedades, pero otra cosa, Fernanda, le vas a dar una calidad de vida en momentos muy estratégicos de su vida, de juventud, para que los viva al 100%. Entonces, cada vez estamos haciendo más publicidad de entender que la cirugía te ayuda a perder peso, pero principalmente te va a evitar problemas metabólicos, diabetes, hipertensión, infarto. Estoy viendo tu Instagram, es Clínica Metabólico. Con K. Con K, Clínica Metabólico. Oye, te siguen 117,000 personas, me incluyo, porque la información que das es bien importante, Hernán. A ver, ¿tienes un teléfono, algo donde podemos comunicarnos contigo para que nos des cita? Mira, para mí es mejor a través de las redes sociales. Bien. Porque es como lo tengo mejor estructurado. Entonces puede ser Instagram, y ahí te Facebook, mandamos mensaje. En mensaje. Aquí entro a mensaje y te digo, hola Hernán, te escuché con qué tal Fernanda, quiero una cita contigo, quiero ver lo de la cirugía. Exactamente. Ahora, platícanos en sí de la cirugía. Cuando tú entras al cuerpo de esa persona que le vas a evitar ser alguien diabético a futuro, ¿qué colocas en su cuerpo? ¿Qué haces internamente? Mira, preguntabas y la verdad es que lo hiciste de la manera correcta. ¿A quién vas a operar, no? Al paciente que mejor le va es el que tiene menos de 9 años de ser diabético. Al paciente que tiene menos de 5 años de ser diabético le va a ir espectacular. ¿Qué buscamos? Que tengan remisión. La diabetes no se cura, pero la metemos en remisión. Remisión es decir que tiene sus niveles de azúcar normales, sin tomar medicamento y sin llevar dieta para diabético. Súper importante. Debe tener obesidad. Y lo que hacemos, entramos por la laparoscopía, que son estos orificios pequeños en el abdomen. ¡Wow! Y a través de esas heridas pequeñas, que son 5, hacemos el procedimiento. Lo primero es dividir el estómago y dejar un estómago pequeño. Eso tiene la función, tiene 2 funciones. Que el paciente coma poco, se llene rápido, pero la segunda es que eliminemos una de las hormonas que platicamos, que se llama grelina. Esa hormona, cuando está presente, hace que tú tengas apetito y que tu insulina no funcione bien. Cuando eliminamos la grelina, tú no vas a tener hambre por 6 meses probablemente
y la insulina de tu cuerpo funciona mejor. Entonces, este es un factor a favor del control de la diabetes. Después dividimos el intestino y al tener 2 segmentos, el segmento que va hacia el colon, lo tomamos y lo unimos al estómago pequeño y lo comunicamos con el estómago. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, va a pasar directo al intestino. Se llama bypass porque hace un puente. Un puente donde ya no pasa el alimento por todo el estómago ni por el duodeno, que el duodeno es donde más azúcar se absorbe en nuestro cuerpo. ¿Es el famoso bypass gástrico? Gástrico. Sí, hay otras cirugías que pueden ser metabólicas también, pero creo que este es el estándar de oro. Entonces, evitamos la absorción completa de glucosa y cuando unimos intestino con intestino para que se junte comida con jugos gástricos, ahí se producen unas hormonas que se llaman incretinas. Son muchas hormonas, 5, 6, 8, 10 hormonas. Y esas hormonas hacen que las células que producen insulina en el páncreas se multipliquen, que la producción de insulina se incremente y que tú pases de ser resistente a la insulina a ser sensible a la insulina. Y esos son los factores, más la pérdida de peso, que te pueden ayudar a tener prevención de diabetes o remitir la enfermedad. Oye, qué avance tan importante. Es un avance importantísimo. Sí, impresionante. Wow. Dicen por acá, doctor, ¿es muy caro? ¿Es cara la cirugía? Porque me pongo a ahorrar a partir de este momento, ¿eh? Pues es que no es cara, porque lo que gasta un diabético en 2 años es lo que cuesta una cirugía. Y siendo diabético vas a ser diabético. Si eres joven vas a ser diabético por 30, 40, 50 años. Estamos hablando de una inversión, no de un gasto. A ver, voy a aclarar nada más el tema de las redes. Ahí les va. En Twitter es metabólico, con K o mayúscula, al final. Metabólico, @metabólico. En Instagram es Clínica Metabólico. ¿Estás en qué hospital, doctor? En el Hospital Ángeles Acoxpa, aquí en Ciudad de México, y en el Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad en Monterrey. Dice, es cierto, doctor, el término de prediabetes se instituye en el año 2010. La Secretaría de Salud lo pone en México a partir del 2018. O sea, sí se puede considerar ya prediabetes. Me escribe otra persona. Me llamo Carlos, tengo sobrepeso. Con ese sobrepeso no soy diabético aún, según lo que está diciendo el doctor Hernán Fraga. ¿Me puede él hacer la cirugía? La cirugía es para aquel paciente que tiene obesidad, Fernanda. ¿Cómo definimos obesidad? Que tenga un índice de masa corporal de 30 en adelante. ¿Hombre y mujer igual? Hombre y mujer igual. 30 en adelante. Ajá. Si yo me mido la cintura... No. Mira, hay pacientes que con un índice de masa corporal más bajo tendrán más grasa que yo o que tú, pero lo que marca la NOM es que sea con el índice de masa corporal. Gracias a la primera entrevista que estuvo contigo el doctor Hernán Fraga, hoy te quiero decir que soy su paciente, Fer, la más feliz del mundo. Llevo 8 kilogramos abajo sin pasar hambre. Rosy nos escucha. ¿Te habló mucha gente, Rosy. Hernán? Sí, mucha gente, Fernanda. Es que, ¿sabes qué? Cuando... Qué bien, Hernán, qué bien que la gente se anime a bajar de peso. Yo creo que mucha gente quiere hacerlo. A veces no tienen la guía correcta y por eso para mí es muy importante informar. Cuando un paciente quiere perder peso y se enfoca solamente en pesar menos, siempre va a rebotar. Pero si ese paciente le da las herramientas para que entienda cómo es perder peso, qué debe hacer para que sea más fácil mantenerse en peso ideal, qué tiene que hacer para que coma más para verse mejor, ese paciente va a estar bien siempre. No se trata de que el paciente esté flaco. Yo un día voy a invitar a mi hija al programa ¿Qué tal, Fernanda? Ella fue tu paciente, sigue siendo tu paciente y todos seremos pacientes de Hernán toda la vida. Santiago también estuvo contigo. Cuando yo veo comer a mi hija hoy, su conciencia de la comida es otra completamente. Es una chava de 19 años, ¿eh?
Hoy, por ejemplo, la importancia del pescado, la importancia de desayunar, la importancia de comer verde, la importancia de las frutas, de las verduras. Es bien interesante cómo te cambia la mente, te El cambia chip. la forma. Hernán te cambia el chip de la alimentación. ¿A ti cómo te fue, Santiago? ¿Cuántos kilos bajaste con él? Les puedo decir, vengo regresando de vacaciones. No, ahorita no somos Entonces ejemplo muchos, no pero tengo mucho que decir ahorita, pero sí les quiero decir que es un proceso muy bonito porque te empiezas a querer a ti Es bien personalmente. Empiezas a querer tu forma de verte al espejo, que es algo muy complicado para la gente que ha pesado mucho toda su vida como yo. eso. Y algo que se me hizo muy, muy padre, no sé cómo se interpreta en un término nutriología, pero nutrición, perdón. Nutrición, pero yo había visto el proceso de hacer bulking primero, que es ganar mucha masa corporal y después bajar la grasa. Lo que hace Hernán, o bueno, lo que yo me di cuenta es que lo haces al mismo tiempo. Ganas músculo mientras bajas grasa. Entonces es un Eso proceso está. mucho más rápido y mucho más efectivo. Lo cual a mí me encantó, porque no pasas este proceso en donde ganas un músculo enorme, comes cantidades enormes de comida, te ves grande, feo, y ya después logras el famosísimo resultado de los cuadritos después de mucho tiempo. Entonces te encuentras con un proceso que lo haces pues todo de la mano, y eso a mí me encanta. Pues a mí me da mucho gusto, Hernán. Yo quiero que si estamos hablando y nos das el dato que el 80% de las personas que estamos en torno a este micrófono y a esta pantalla hay sobrepeso, yo te pido que vengas más seguido porque tienes mucho que enseñarnos y por lo pronto que te escriban Metabólico en Twitter, con K, en Clínica Metabólico en Instagram y en Facebook para que hagan una cita contigo. Muchas gracias, Fernanda. Estás Yo en Monterrey encantado. también, eso está bien También, bonito. También. Allá te escuchan y te quiere mucho la gente. ¿Recibí muchos pacientes de Monterrey? Pues que recibas más. Te felicito, Hernán. Gracias por Gracias, estar Fer. con nosotros y vean esto de la cirugía metabólica para tratamiento de diabetes.